Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de los procesos electorales, de todas las dudas que se están generando en medio de toda esta información que durante la semana hemos recibido, noticias de impacto, aspectos relacionados con la política hondureña, con la política vernácula, con la política exterior, con la política económica. Al final son diferentes áreas. Y hoy tenemos un invitado que nos permitirá tener a profundidad el tema de la política vernácula y también la conexión que genera a otras áreas, incluso hasta las del comportamiento humano, porque es un profesional de la psicología con mucha experiencia en todos estos ámbitos que hemos planteado. Doctor Augusto Aguilar, siempre es un gusto saludarlo, doctor. Un placer estar nuevamente en tu programa. Es psicólogo de profesión, el doctor Augusto Aguilar es un hombre con una amplia trayectoria en el área del conocimiento, ha sido presidente del Consejo Nacional Electoral, uno de los diputados que cuando llegó a la Cámara dejó huella, fue el cerebro de la ley electoral y de las organizaciones políticas en aquel entonces. Era presidente Pineda Ponce, ¿verdad, doctor? No, era... Pepe Lobo. Era Pepe Lobo. ¿Qué experiencias le dejó eso, más allá de entrar en una área que muchos extrañaban que un psicólogo estuviese en la misma, pero después lo llevó a cargos estrictamente políticos, sí, más allá de analizar ese comportamiento del humano? Sí, pero es que antes de llegar a diputado, precisamente en ese periodo, cuando Pepe Lobo fue el presidente, yo ya había sido diputado por el departamento de Valle en el gobierno del licenciado Callejas. Y cuando se elaboró la ley del 2004, yo era diputado y me nombraron coordinador de la comisión de dictamen, y esto me permitió, porque en ese momento, conocer mucho, porque en ese momento había una cantidad de propuestas, y precisamente con el diputado Jaime Andara de Comayagua fuimos los coordinadores, y como solo habían prácticamente dos partidos, entonces pudimos hacer el dictamen y se aprobó rápidamente la ley electoral del 2004. Para esta de que está en vigencia, el 2021, yo, sin ser ya diputado, fui contratado por el Congreso Nacional para trabajar con un equipo, 5 personas más, conocidísimas todas, Aristides Mejía, Lino Tomás Mendoza, Mario Aguilar González, Fernando Anduray, Neto Paz y su servidor. Nosotros elaboramos el proyecto de la ley que está vigente en este momento, pero por supuesto pasó por la comisión de dictamen y después por el pleno del Congreso. ¿Eran procesos mucho más fáciles de llevar con el bipartidismo, más allá de lo que se decía públicamente entre liberales y nacionalistas y el conflicto que generaba la dialéctica política de política vernácula, doctor? Sí, antes como solo eran dos partidos, los arreglos eran más, arreglos políticos eran más fácil, o a veces diríamos llegar a entendimientos. Era muy fácil. Fíjese que le voy a dar un ejemplo. La elección del fiscal general. En los años anteriores ya se sabía que el partido que estaba en el poder le correspondía a la Procuradora General de la República y también la Fiscalía. Y el partido perdedor era el fiscal adjunto o el subprocurador. Esos eran arreglos ya montados. Así es. Y esto fue bueno para la democracia de Honduras, lo que históricamente se conoció como repartir el pastel, doctor. Pues a mí me parece que de alguna manera tiene sus ventajas, por supuesto, como todas las cosas, también sus desventajas. Pero, por ejemplo, no había tanto problema para elegir la Corte Suprema de Justicia. Como eran 15, ya se sabía que el partido ganador tenía 8 magistrados y el perdedor 7. De tal manera que no hubo esas ¿cómo diríamos? Esas interrupciones en el Congreso, porque eso ya se sabía, estaba como entendido, o diríamos como algo que ya se había acostumbrado, y por eso no había mayores problemas.
Es decir, allá hablar de todos estos procesos de la famosa insurrección que se volvió común ahora, Claro. la parálisis del legislativo, fue parte de una historia. Indudablemente. Fíjese que es tan importante saber esto. Durante solo existieron los 5 partidos. Hablo Partido Nacional, Partido Liberal, Democracia Cristiana, PINU y UD. El 90% del electorado estaba en los 2 partidos mayoritarios y apenas 10% sumado a los otros 3 partidos. Entonces, por eso era más fácil resolver los problemas de carácter político y luego los arreglos y otros aspectos que se resolvían a través de la negociación o del entendimiento, mejor diríamos, tanto entre las bancadas como entre las cúpulas de los 2 partidos. Y ahora, ¿cómo se cambió el panorama con la irrupción de Libre? ¿Qué dificultad le genera a la clase política que haya un tercero, y planteándolo así, un tercero grande? Claro, porque entonces ya, acuérdense que hay una cantidad de cargos en donde la cúpula o la dirección de esas instituciones, hablo de la Procuraduría y la Fiscalía, solo son 2, y hay 3 partidos mayoritarios. Entonces eso de alguna manera genera problemas en cuanto a quiénes van a ser. Y lo mismo sucedió con la Corte. Recordemos cuánto tardó precisamente llegar a la elección de la Corte y la selección de los 15 magistrados. Precisamente por eso, porque ya los partidos ya no solo son 2 o no eran 2, sino que ya había 3 partidos. Y con todo lo que está pasando ahora, doctor, y lo planteábamos de hecho en nuestra introducción, Sí. ¿están en peligro las elecciones? Su experiencia, ¿qué le dice por todo esto que generen el debate actualmente de libertad y refundación y decisiones que se toman en el momento, que nadie las espera y generan un enorme impacto? Y si no, revisemos cómo ha estado la actividad política durante esta semana. Sí, no, yo creo que, vea, casi es normal, ha sido normal esa situación en Honduras. La aprobación del presupuesto siempre ha habido problemas y a veces tardanzas en hacer las transferencias de la Secretaría de Finanzas al organismo electoral. Por eso es que casi siempre, ya es sido una especie de costumbre, que siempre se hace o se elabora y se aprueba el acuerdo para las compras directas, porque el plazo es tan reducido que no hay tiempo suficiente para hacer licitaciones nacionales o internacionales. Pero en una cosa sí es importante, Chendo, para información de la hondureñidad: la empresa, de acuerdo a la ley que está vigente, la empresa que va a realizar la transmisión de resultados, de acuerdo a la ley, debe estar contratada 4 meses antes de la elección. De tal manera que el tiempo es corto y me imagino que a estas alturas el organismo electoral ya tiene que haber avanzado. Y vea qué interesante este planteamiento de alguien que estuvo en el entonces Tribunal Supremo Electoral, Sí. de la persona que coordinó la elaboración de la ley. El fondo, la plata, el recurso debe estar con tiempo para que después no nos aparezcan con compras directas. ¿Eso ha sido lo común históricamente, doctor? Así es, siempre se ha hecho así, precisamente por... ¿Y de quién es culpa? Usted que vivió eso de adentro. Pues están los 3 mismos elementos, porque el tribunal o el organismo electoral tiene la responsabilidad de elaborar un presupuesto especial para cada elección. Entonces ese presupuesto debe ser elaborado por lo menos un año o 10 meses antes de la convocatoria y enviarlo directamente al Congreso, no a la Secretaría de Finanzas, porque así lo establece la ley. Y la misma ley, mire qué bien, la ley está muy buena. La misma ley contempla
que hay sanciones para la Secretaría de Finanzas si no hace las transferencias en el tiempo que la ley estipula o las necesidades que así lo plantean de todo el proceso, si el presupuesto ya fue aprobado. Bueno, aquí nos han dicho, doctor, que Sí. al final el presupuesto se va a aprobar, Sí. pero que no se le dio la luz verde ahora en estos últimos días del mes de agosto, que se nos fue, porque estaban esperando el relevo de representantes en el organismo electoral. Y se entiende porque en los próximos días llegará Marlon Ochoa, que es nuevo, llegará José López, que es nueva, y repite la doctora Ana Paola Hall. Es decir, que vienen relevos. Y curiosamente, y por las circunstancias, en este caso, Ochoa es el secretario de Finanzas. Y está esperando, hay quienes piensan así, que él llegue para él estar directamente en el proceso de ejecución y no llegar y encontrar ya cosas adelantada. Sí. ¿Qué criterio, qué visión tiene de todo esto usted? Mire, pues yo no creo tanto en eso y tampoco lo veo justificable. Imagínese usted que el presupuesto nacional, cuando hay cambio de gobierno, el presupuesto es aprobado en el mes de noviembre o diciembre para el próximo periodo presidencial, para el próximo año en el nuevo periodo presidencial. De tal manera que eso no creo. La otra cosa es que si el organismo electoral, los miembros que están en este momento desempeñando sus cargos, creo que quedan vacantes el día 10 de septiembre. Y el presupuesto fue enviado hace no sé cuántos meses. Lo que sí hubo, no creo que sea error, o tal vez para agilizar, el organismo electoral lo envió primero a la Secretaría de Finanzas. Y la ley establece... Y ese pudo ser un error porque la ley manda que se envíe al Congreso. Exactamente. Porque es un ente que tiene iniciativa en materia electoral. Así es. Y el dinero es para una elección. Entonces, para eso que eso provocó una tardanza, porque lo enviaron primero a la Secretaría de Finanzas en vez de haberlo enviado al Congreso. Y entonces, en esa relación o esa comunicación entre los dos organismos, como que ha habido un atraso, no sé de qué manera, pero de alguna forma sí ha influido en el sentido de que no se haya aprobado ya desde hace algunos días este presupuesto. 8 de septiembre, convocatoria a elecciones primarias Sí. e internas. Sí. Estamos a tiempo, se cumplen los plazos para no aparecer con compras directas, para obviar la licitación pública internacional, doctor. No, ya las licitaciones no hay tiempo. Tiene que necesariamente que hacerse lo que se ha hecho en años anteriores, las compras directas. O sea, usted nos dice que nos olvidemos entonces de Sí. una licitación. Sí, yo lo veo muy difícil. Para lo que sí hubo un poco de tiempo, como le decía, era para la contratación de la empresa que va a hacer la transmisión de resultados. Pero sin embargo, debemos recordar que no se puede hacer desembolsos si no está aprobado el presupuesto con los recursos que se necesitan. Entonces, en ese sentido, ha estado, diríamos, maniatado el Consejo Nacional Electoral para poder adelantar en algunas de las compras. Y hay otra cosa, vea, hay necesidades que las mismas empresas tienen que estar preparadas, como por ejemplo cuando llega el momento de imprimir las papeletas. Son millones de papeletas las que hay que imprimir. Este año creo que tienen que ser alrededor de 50 millones o más de papeletas electorales. Porque si son 3 partidos y en los 3 partidos hay movimientos, entonces estaríamos hablando de 9, 10 o más movimientos que participarían en las elecciones primarias. Por supuesto que de manera separada, pero siempre el encargado o el responsable de orientar, dirigir y financiar el proceso electoral primario es el Consejo Nacional Electoral con la colaboración de los partidos políticos. Y cuando usted me habla de los 4 meses que ya la ley manda para la empresa que se va a ser responsable de la transmisión de datos y la revisión de un proceso justo y transparente, ¿qué cuidado se debe tener?
cómo encontrar una empresa que no vaya a ser objeto de cuestionamientos como recientemente pasó en Venezuela, Claro. que no se tiene claridad sobre el deseo y la voluntad de los venezolanos. Se habla de un fraude catastrófico. Sí. ¿Qué características debe tener esta empresa y cómo llegar a encontrar una empresa que no sea objeto de crítica? Después de la pausa nos responde el doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Seguimos al banquillo con el doctor Augusto Aguilar. ¿Qué de la empresa? ¿Cómo encontrarla sin que se vaya a poner en duda su participación, sus ejecutorias? Sí, tengo entendido que hay varias empresas internacionales y lo ideal sería que se contratara alguna de esas empresas con experiencia y que hay que conocer los antecedentes si no ha estado involucrada o mezclada con situaciones irregulares que se han presentado en América Latina. Porque hay algunas empresas que sí han hecho transmisión de resultados en países en donde después se queda discutiendo si la legalidad del proceso o si hubo irregularidades o fraudes. Aunque lo ideal, que ya la mayoría de los países de América Latina lo tienen, es que el organismo electoral disponga de su propia tecnología, sus propios recursos humanos, sus propios equipos y no tener que estar contratando empresas extranjeras, por una parte. Pero, claro, el gran inconveniente es que la desconfianza, ese es uno de los factores que ha influido mucho para que haya problemas en los procesos electorales, el factor común ese de la desconfianza entre los partidos, entre los movimientos, entre los candidatos. Y entonces por eso la vez pasada también hubo serios problemas con la contratación de la empresa transmisora de los resultados. Doctor, cuando usted nos hace referencias que se debe encontrar una empresa, por decirlo así, Sí. En un lenguaje popular, que esté limpia. Exactamente. Es decir, que no se debe pensar en función de traer una empresa que haya tenido lo más mínimo de participación en elecciones como la de Venezuela, Sí. Nicaragua, incluso México, porque el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando se lanzó en una de sus oportunidades en la elección que ganó Peña Nieto, usted recuerda, fue observador internacional, cuestionó que ahí a él le habían robado las elecciones, solo para citar en contexto y que no pensemos en función de lo que ocurrió recientemente en Venezuela. Claro. Repetimos, México, cuestionado. Sí. Nicaragua cuestionado, Venezuela cuestionado, incluso aquí en Honduras ya hubo empresas que por órdenes de quienes estaban al frente del organismo provocaron apagón. Así es. Entonces todo eso, de alguna manera tienen razón los partidos políticos de desconfiar. Y por esa razón hay que, precisamente el espíritu de ese artículo, en donde se establece que debe estar contratada 4 meses, con 4 meses de anticipación, es para evitar ese problema de la desconfianza y que lo ideal hubiese sido hacer una licitación internacional. Ahora bien, estas empresas que transmiten resultados y hasta elaboran las actas de manera, utilizando la tecnología, no han prosperado mucho en América Latina. Si aquí en América Latina solo hay 2 países que tienen el voto electrónico, solo Brasil y Venezuela. De ahí el resto de los países no lo tienen. Algunos han intentado y han fracasado, como es el caso de Dominicana. Yo estaba en nuestras elecciones en donde a las 12 del día tuvieron que interrumpir y declarar nulo lo que se había hecho entre las 7 de la mañana y las 12 del día. ¿Sabe por qué? Porque las máquinas fallaron en un porcentaje elevado. Entonces tuvieron que repetir o realizar nuevamente la elección primaria, pero ya
Con todo manual. Voto manual. Y aquí en Honduras, dadas las circunstancias de país y las dudas que están generando el proceso, con su experiencia, ¿qué recomendaría? ¿Votar de qué manera? En el Congreso Nacional hay un artículo ahí pendiente de discutir en el marco de la aprobación del Fondo para el Ente Electoral, que hablan del acta electrónica, de esa transmisión digitalizada, y usted dice que eso falla. Sí, y fíjese que hay una cosa muy interesante en esto. Dice que el voto electrónico está aprobado en Honduras desde 2004 y en este momento también está aprobado. Nada más que hay que establecerlo claramente, que la ley establece o señala y asigna que el responsable para tomar esas decisiones y llevar a la práctica esa forma de transmitir los resultados es el Consejo Nacional Electoral. Es decir, que aquí mal hace el Congreso Nacional con un artículo, con incorporar a la normativa una decisión que ya ustedes en la ley, y así fue el espíritu del legislador, la trasladaron a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Claro, establece que pueden poner en práctica diversos tipos de votación y de escrutinio cuando lo estimen conveniente o cuando el Consejo considere que es necesario. Pero no se ha hecho, aunque porque las peticiones en realmente sí, muchos creen que el voto electrónico sería mejor, pero en América Latina la experiencia es todo lo contrario. Le pongo el caso de Chile. Con todos los recursos para poder incorporar o implementar el voto electrónico, ellos no quieren voto electrónico. Prefieren el voto manual, así lo han hecho, lo siguen haciendo. Los miembros de las mesas o juntas de receptores de votos son voluntarios. Y le agrego algo importantísimo, son de carácter vitalicio. Chile. En Chile. Y ahí casi nadie escucha la frase o la palabra que nosotros usamos todos los días o señalamos de fraude, en Chile, en Uruguay. Y llama la atención, me menciona Chile, ahora me agrego Uruguay, sí, que los procesos electorales, si revisamos, se da con alternancia real. Ha ganado la derecha, ha ganado la izquierda, ha ganado una izquierda dura, una izquierda moderada, una derecha dura, una derecha que va más al centro. Son dos países con un proceso democrático sólido, estos dos de América del Sur. Claro, no me queda ninguna duda y no nos vayamos tan lejos. Costa Rica también. Es manual. Es manual y además, fíjese que la información, por ejemplo, de los resultados, a las 7, 8 de la noche están dando los primeros resultados con lo que haya llegado en base a las actas. ¿Y por qué fallamos tanto en países donde los tenemos como referencia? Y vaya, ahora esto se volvió mucho más común para nosotros por lo de Venezuela. ¿Qué pudo ocurrir? Porque usted me dice que el voto electrónico bajo una aplicación donde el sistema no falle, claro, ahí automáticamente puede ir verificando cómo van los cortes. Y en Venezuela, que ya pasó más de un mes y está la duda, no se presentan actas. ¿Qué pudo ocurrir o qué hay detrás de todo este proceso oscuro de esta República Caribeña, doctor? Pues mira, ahí hay mucha duda, efectivamente. De alguna manera la oposición tiene su razón y el oficialismo pues tendrá la suya. Pero lo importante es que hay algunas opiniones y de repente esa sería la solución de personalidades y de instituciones que han opinado que lo correcto sería repetir las elecciones. Eso pues ya dependerá del gobierno y de los partidos políticos de oposición en Venezuela. Parece que ambos sectores de la opinión, tanto el oficialismo como los partidos opositor, no quieren que se repita. El no haber contado con observadores internacionales en este proceso puntual de Venezuela, ¿qué genera en cuanto a la credibilidad del proceso?
ustedes que han estado, y cuando digo ustedes es porque Honduras tiene un grupo de expertos que han sido observadores en muchas elecciones. ¿Qué certifican? Augusto Aguilar, observador internacional, ¿en cuántos procesos? He estado en más de 100 elecciones. En más de 100 elecciones. Sí. Es que yo pertenezco al Consejo de Expertos Electorales de América Latina. Muy bien, doctor. ¿Qué es lo que miran ustedes? Si Augusto Aguilar hubiese tenido de ir a Venezuela, porque no fueron, no les permitieron llegar. No, yo no quise ir. O no quiso ir. Sí. ¿Qué hubiesen observado, doctor? ¿Qué es lo que ustedes registran como tal en el escenario de la ciudad de Caracas, por decir? Sí. Pero la observación, lo más importante en la observación internacional es el ir o hacerse presente en los centros de votación, si lo están haciendo con libertad, si no está siendo presionada la gente, y al final, o sea, cuando ya se está haciendo el recuento, estar presente si realmente se están contando los votos de la manera correcta o como lo establece los procedimientos o la ley de cada país. Entonces, hay otros aspectos como el hecho de que si llegaron a tiempo los materiales, si las juntas electorales están todos sus integrantes o no llegaron los de algunos partidos. Todo eso es parte de la observación, y aunque la ley de todos los países sobre la observación establecen que solamente es como para darle confianza, como para darle credibilidad a los procesos, pero una especie de certificación. Correcto, pero los observadores no tienen ninguna autoridad ni pueden hacer señalamientos durante el proceso. Lo que sí se hace es rendir un informe, después que termine el proceso, rendir un informe al organismo electoral. Pero en un caso como este que recientemente vivió este país del sur, sí, al haber estado observadores internacionales certificados que no fueron, sí, hubiese servido para dar la validación de lo que hemos escuchado del ente que regula la elección en Venezuela, del cual hoy muchos países del mundo dudan. Sí, imagínense cómo se dan las grandes contradicciones. Desde hace varios años, la Fundación Carter, que ha estado presente en las elecciones en Venezuela, han opinado que Venezuela era uno de los países que tenía el mejor proceso electoral en el mundo. Ahora estuvo nuevamente en esta elección, estuvo la Fundación Carter, pero la opinión que han dado en este momento es que hubo muchas irregularidades y que por lo tanto no avala. Entonces ya ahí se genera la descalificación del proceso. Prácticamente. Doctor, sí. Y al tener un voto electrónico como estaba en Venezuela, sí, al momento del conteo y la verificación, eso es rápido porque está en una máquina. Solo certifica cuántos votaron y la máquina dice cuántos están por una línea y cuántos están por otra o por varias, si es que son fuertes más de dos. Sí. La otra cosa que no sé cómo se dio es que en el sistema venezolano está la máquina, pero a la par está una urna. Entonces el elector vota, marca en la maquinita y le devuelve un papelito, tal como en un supermercado, y ese papelito lo deposita en la urna. Y la ley establece, la ley electoral de Venezuela, que una vez terminado el proceso, la máquina hace el acta, pero la oposición y los miembros de la... verifican con el papel. Exactamente, contando los votos de la urna para ver si son iguales al acta que elaboró la máquina. Y con esta explicación de alguien que ha estado en estas elecciones de sí, Venezuela en el pasado, el doctor Augusto Aguilar, que nos acompaña hoy, si se hubiese sido transparente y cabal, de repente pueden haber máquinas que fallen. Estamos claros sí, sí, que de un universo difícilmente, con las fallas tecnológicas que tenemos en el mundo, no vamos a tener el 100, perfecto. Sí. Pero teniendo, por citar un porcentaje, 95, eso es irreversible y no hay forma como cambiarlo, doctor. Y aquí no hemos visto actas.
Así es, en este caso no se han visto las actas, aunque lo han exigido los organismos internacionales. Bueno, no las hemos visto del Consejo Electoral, debemos aclarar. Sí, la oposición que tenía sus representantes ha mostrado copias. ¿Les dan copias, doctor, a los que están en la mesa? En todos los países así es, que los miembros de las juntas receptoras o mesas electorales, como decimos nosotros, se llevan una copia firmada por todos los que participaron o los que estuvieron administrando el proceso electoral ese día. Entonces, después de hacer el conteo y el escrutinio, entonces se llevan una copia del acta. En el caso de Honduras, es importantísimo esto que lo sepa la ciudadanía. En el caso de Honduras, aunque vamos a tener una empresa que va a hacer la transmisión de los resultados, y ahora, en la ley, así lo dejamos nosotros, cuando esa máquina, cuando esa empresa esté transmitiendo los resultados, no solo lo va a hacer al organismo electoral, sino que también al mismo tiempo esa misma información a los partidos políticos y a los medios de comunicación que estén conectados. Eso significa que opciones, si la empresa que se contrate es seria y no se presta para irregularidades como los famosos apagones o hackeos, que eso es más complejo, debemos decir. Hablar aquí que hubo interferencia extranjera es bien difícil. Es más asunto de humano aquí, que provocan apagones. Sí, pero le quiero agregar algo todavía más importante, que esa transmisión que se hace tiene el carácter de ser preliminar, por eso se llama TREP, transmisión de resultados preliminares electorales. La ley establece que la verdadera, la que sí tiene valor y es la legalidad la que opera cuando se hace en base, y así lo dice la ley, en base a las actas originales. Es decir, la famosa maleta electoral que viene de regreso y aquí la abren en Tegucigalpa y la digitalizan. Así es. Pero normalmente, doctor, con esta transmisión de resultados electorales preliminares, TREP, que ya se ha experimentado, cuando se despacha y hay una tendencia, eso es difícil revertirlo, salvo lo que ocurrió en un milagro que, digo milagro porque sorprendió al mundo, fue revertir casi un 6% en noviembre del 2017, cosa que ningún matemático la logró entender. Y todavía está la discusión alrededor de eso. Dice que yo platiqué con uno de los técnicos que estaban haciendo... ¿De ese proceso? Sí, de ese proceso. ¿Y qué le dijo, doctor? ¿Qué fue lo que pasó? Platiqué con él el siguiente día, como a las 9 de la mañana. Aguárdenos un momento. Sí. Voy a ir a una pausa y cuando regresemos nos cuenta el doctor Augusto Aguilar, presidente del Tribunal Supremo Electoral, redactor de la actual ley electoral y de las organizaciones políticas, se llamaba antes, ahora solo es ley electoral, vigente en Honduras. Nos va a contar cómo fue que ocurrió ese famoso apagón, que de estar el partido que terminó ganando, fue el Partido Nacional, casi 6 puntos abajo, con una proyección que estaba ya pegando al 70%, como por arte de magia, y no como la que denunció en su momento Jaime Rosenthal. Magia blanca. Del cloro, como por arte de magia aquí se revirtió. Ya volvemos. Seguimos al banquillo con el doctor Augusto Aguilar. Último domingo de noviembre del 2017, elecciones generales. Competía Salvador Narrala por una coalición política prácticamente y Hernández Alvarado en el famoso proceso de la reelección que hoy sigue siendo cuestionada. Así es. ¿Qué le dijeron? Yo hablé con uno de los técnicos extranjeros que estuvo trabajando en el centro de cómputos el día siguiente, como a las 8 de la mañana, y le pregunté, y me dijo, no, los resultados se mantienen y la diferencia se mantiene. Pero a partir de ese... ¿Cuánto? Pero estamos hablando que eso ya era el lunes a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, sí. Pero... El apagón fue a la medianoche. Según algunos que estaban ahí presentes, se fueron alrededor de 600 apagones o interrupciones, por lo menos en el trabajo que estaban haciendo los del centro de cómputo. Y recuerda usted que hubo también una
una opinión de un personaje creíble, de mucho prestigio, cuando llegó el lunes a un medio de comunicación, que usted ya sabe, como para hacer el lobby de que faltaba el voto rural. Y eso es una gran contradicción, porque ahora en 10 o 12 ciudades en Honduras existe o residen alrededor del 75 al 80% de los habitantes y de los este electores. es un punto, doctor, que desde ahora mismo se debe tener claro en el panorama político. Claro. Aquí la mayor concentración electoral del país la tenemos en el Valle de Sula, entiéndase San Pedro Sula y los municipios aledaños, que incluye al Progreso, que es de Lloro, incluye a Choloma, con una carga electoral altísima. Bueno, y los demás municipios cercanos. Está Villanueva, que tiene una buena también cantidad de electores, y no digamos San Pedro Sula. No sé si podemos incluir como parte de ese circuito a Puerto Cortés. Sí. Ahí paremos con una gran masa electoral. La otra es Tegucigalpa. Los dos, los dos departamentos, Cortés y Francisco Morazán, contienen el 50% del electorado y de los habitantes en este país. Ya van tomando ahí una idea de cómo estará la proyección electoral final. Sí, así es. Y hay que considerar después las ciudades que han crecido tanto, como Santa Rosa de Copán, Choluteca, Tocoa, Progreso, Tela, etcétera. Entonces, que son ciudades que hacen otro porcentaje considerable, de tal manera que el voto, entre comillas, rural, no generaba ninguna incidencia. No, de ninguna manera. Aún en ese 2017. Aún en ese 2017, sí, eso ya era casi imposible. Pero bueno, eso ha sido el argumento, y por eso ese proceso electoral ha sido señalado y seguirá siendo señalado como una de las acciones más fraudulentas que han habido. ¿Y cómo es que se registraron los apagones o los fallos en el sistema? Porque la computadora, el software que tiene instalado, registra lo último, y si se apagó la computadora de Augusto Aguilar, vamos a citarlo así para que el público nos trate de entender. Si la computadora suya, doctor, al momento de generarse el apagón, ingresó 20 para uno y 10 para otro, hablando de los dos porcentajes más altos, porque habían otros, ¿cómo es que después esa computadora suya aparece con otros números? ¿Desde dónde se hizo esa alimentación? Entonces, porque ahí solo que tengan sus claves. Sí, según me dicen algunos que estuvieron participando en eso, es que recibieron orden desde Casa Presidencial de empezar a cambiar la información de las actas, sobre todo las que venían de Occidente. Entonces, por eso tardó tanto, y no era que se apagaban ni que se interrumpía, todo eso se hacía, de acuerdo a lo que me han dicho, de manera premeditada, para dar tiempo a ir cambiando el resultado en las actas que venían de los diferentes departamentos o de algunos departamentos. ¿Y el cambio dónde se operó? Ahí en el centro de cómputo del Consejo del Tribunal Supremo. Pero llega el acta final, esa acta que tabularon la llevaron hecha de otro lado, o ¿qué le lograron trasladar? Porque en el Instituto Nacional de Formación Profesional, y lo citamos aquí en esta noche hoy, ahí llegan las maletas electorales y ahí hay de todos los partidos. ¿Y cómo es que iban a permitir los que estaban ganando que les hicieran ese cambio? ¿O es que las actas que llegaron ya al informe modificadas? Parece que algunas llegaron modificadas y otras que iban irregulares, entonces parece que les cambiaron los resultados. El caso es que hubo toda una planificación para eso. Y todo eso ahora es fácil de detectar. No estamos a las puertas de que esto ocurra, porque esto fue 2017 para Honduras. Sí. Fue julio 2024 en Venezuela. Y puede seguir ocurriendo en otros países que van a procesos comiciales. Totalmente de acuerdo. Es que no hay ningún proceso o sistema electoral perfecto.
fíjese que con esto de la incorporación de la tecnología, por una parte se avanza en la rapidez, en la efectividad, pero también la tecnología ha avanzado cómo poder interferir y cómo causar irregularidades, ¿verdad? Del proceso de transmisión o en el cambio de los resultados. De tal manera que es muy difícil encontrar un sistema electoral que sea perfecto. Lo que sí es importantísimo señalar, que todo lo relacionado con los procesos electorales, la gran influencia que debe tener es la educación, la formalidad con que se hagan, la confianza que existe en los países y por supuesto la honestidad de quienes integran y administran los procesos electorales. Esto va a suceder en Honduras el 9 de marzo. Primera gran prueba, porque no nos queremos adelantar a noviembre con la general. Pasemos las primarias e internas primero. Con 4 meses de anticipación ya se debe conocer el nombre de la empresa que va a tener esta altísima responsabilidad. Sí. Yo Chendo, no... ¿Qué recomienda? Sí. No le veo por qué tener tanta desconfianza en estas elecciones primarias y en las otras primarias que se han realizado. Porque cada partido tiene su mesa aparte, sus boletas electorales aparte, y quien participa en la administración del proceso no solo es el organismo electoral del apoyo financiero y técnico para que se hagan las elecciones primarias, pero es con la colaboración de los partidos. Por eso se organiza una Comisión Nacional Electoral en donde tienen representación todos los partidos. Y si inflan, doctor, que ese ha sido el otro gran problema cuando se va a primaria, o aumentan, para que nos entendamos, las cargas electorales de cada uno de los partidos, ¿qué riesgos hay de cara a la general? Porque eso se ha dicho que pasa. Sí. Vea, la verdad es que si se cumpliera estrictamente con lo que establece la ley, esa problemática no existiera. Porque el gran problema que hemos tenido históricamente es que no ha habido sanciones para los que cometen delitos electorales. ¿Qué piensa de esto que se pretende introducir y que se ha ya manifestado en el Congreso Nacional una intención de llevar a la cárcel y sentenciarlo con 9 años de prisión a quien haga esto? Porque o es doble voto o aprovechándose de que se tiene el censo y muchos están fuera del país y terminan votando. Claro. Se han tomado algunas medidas para mejorar en ese sentido. La incorporación del lector de huellas, eso ayuda mucho para que no voten los muertos. ¿Y el lector de huellas está en todos los cantones electorales, haya o no haya energía? Deben estar. Ese es el espíritu del legislador. Y esto no ocupa internet ni nada, porque es un sistema donde ya va codificado el número de electores con la huella que dejó al momento de sacar su cédula. Exactamente. O su DNI. Y eso además impide que los que se fueron para Estados Unidos, que son muchos, y dejaron su documento de identificación, no pueda ser utilizado otro para ir a votar. Y en cuanto a la pregunta suya sobre la de aplicar la ley o elevar hacer más duras las sanciones para los delitos electorales, yo estoy totalmente de acuerdo, porque precisamente eso ha sido algo que ha facilitado, que ha estimulado a que se cometan fraudes electorales, porque casi nadie va a la cárcel. Ven otros países, aquí nomás en Panamá, después de cada proceso electoral hasta 100 personas meten a la cárcel. Y en otros países hay multas. Si fíjese que hay tantas diferencias, que en Ecuador el simple hecho de que usted no vaya a votar tiene una multa que creo que debe andar alrededor de los $80. Es obligatorio y se sanciona. Y la persona que no votó, porque al momento de votar le entregan su papelito, su comprobante, si no tiene ese comprobante no puede hacer una cantidad de actuaciones en los bancos o en las oficinas, porque le exigen que presente ese boleto.
y si no lo tiene, tiene que ir a pagar la multa para poder tener la posibilidad de realizar un montón de acciones. ¿Por qué dice que las primarias e internas no le preocupan mucho? ¿Que más debemos dejar en este tiempo que sean los partidos políticos que actúen y más enfocarse en la general? ¿O qué cuidado tener en las elecciones de marzo? Sí, por supuesto que la aspiración y el espíritu de la ley es que las elecciones sean transparentes, confiables y que reflejen realmente la voluntad del electorado. Pero, como le decía, en las elecciones primarias la disputa no está entre un partido y otro, sino que en personas del mismo partido son los que están compitiendo. En cambio, ya en las generales es diferente, porque es entre partidos, no entre líderes o grupos o movimientos de cada, como lo sucede en las primarias, que son del mismo partido los candidatos y los movimientos. Muy bien, el doctor Augusto Aguilar está con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Augusto Aguilar. ¿Vamos con la misma ley o hay tiempo aún para modificaciones o vista las circunstancias de país? Esto es lo que tenemos y así avanzaremos. Sí, yo creo que es muy poco probable que se hagan modificaciones o reformas a la ley electoral. Y algunos aspectos y que tanto lo ha pedido o se pedía, por lo menos ahora ya no se ve tanta insistencia en la segunda vuelta. Eso necesita reforma constitucional, pero reformar la ley electoral en la mayor parte de sus artículos no necesariamente necesita reforma constitucional. Lo único que sí es necesario que sea por mayoría calificada cualquier reforma y se puede hacer en cualquier momento, siempre y cuando no esté vinculada a lo que establece la Constitución. Es decir, asunto de voluntad, doctor. Sí, exactamente. Pero entonces hay algunas cosas que pueden cambiarse, por dar un ejemplo así muy sencillo, el formato de las papeletas, la forma de cómo establecer el orden en la papeleta de los movimientos que van a participar o de los partidos que están participando. E incluso podría modificarse la integración, la forma de integrar las mesas electorales sin necesidad de reformar la Constitución. ¿Qué decisiones en el órgano electoral, de acuerdo a lo que manda la normativa política, son 2-1? Porque hay otras que sí, forzosamente ustedes ya lo dejaron plasmado para darle fortaleza, para mostrar que hay un proceso electoral democrático, es votación de los 3 miembros propietarios del órgano electoral. Planteamos esto, doctor, porque hay muchas decisiones que usted ya la señalaba, no le corresponde ya al legislador, es al ente regulador. Exactamente. Al Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo queda esa decisión entre la unanimidad y el 2-1 que seguramente se va a presentar? Sí, en algunos casos podría ser, pero fíjese que se ha cuestionado mucho por qué es lo que más se pelea. Y usted ha oído hablar a líderes de partidos o de movimientos que se sienten afectados porque no tienen un miembro que le va a ir a defender sus votos, como que si se tratara de un juego de azar o alguna cosa. Esa es la voluntad del pueblo. Sí, es la voluntad. Pero fíjese que la forma en que como se ha distribuido o se ha establecido la integración de la Junta de Receptores de Votos, me parece que quedó muy bien, por 2 razones. Uno, porque los 3 partidos más que tienen mayoría de votos tienen representación en todas las mesas. Y los otros 2 miembros, porque son 5, los otros 2 miembros son distribuidos equitativamente entre los partidos participantes, los otros. Pero hay algo muy importante, que la ley le da la facultad a todo partido político para que ponga un miembro observador, que puede estar sentado a 2 metros
de donde está la mesa. Que ahí es donde se presentan muchos cuestionamientos al proceso por aquello de que hay unos partidos que son casi de maletín, pero no tienen. Que no tienen el representante para la mesa, le dan la credencial para todos los cantones electorales en Honduras y terminan algunos partidos políticos de los grandes que sí tienen sus simpatizantes, no con uno, sino con 2 o hasta con 3 representantes en la mesa y se presta para mucha irregularidad. Claro. Pero hay algo importante, Chendo, y es que ya la ley, esta ley que tenemos ahora, ya quedó establecido que las credenciales no se van a entregar en blanco. Ahora las credenciales ya te van a entregar con nombre. Con el nombre y los datos de identificación de cada Es decir, miembro. Que no puede ahí aparecer Juan Pérez, que dijo a última hora que lo envió Augusto Aguilar por el partido X. Sí, no, lo que se daba que algunos movimientos le iban a vender todas las credenciales a los partidos que tenían plata. Sí. Doctor, y en cuanto a los partidos que están en proceso de validar su inscripción y otros que están esperando que los inscriban, ¿estamos aún a tiempo o qué recomienda las autoridades seguramente del nuevo organismo electoral que le tocará tomar esta decisión con algunas organizaciones políticas de familia? Vea, yo tengo entendido que de acuerdo a la ley, de los 14 partidos que estuvieron, valga la redundancia, participando en la elección anterior, hay 5 que han perdido su personalidad jurídica. También tengo entendido que hay alrededor de 8 o 9 solicitudes de nuevos partidos, pero que según me han informado no llenan todos los requisitos que establece la ley. Pero bien importante lo que le voy a decir. Después de la convocatoria a elecciones primarias, ya no se puede inscribir a ningún partido. Entonces, pero la convocatoria de ahorita, de la primaria, sí. Ya no hay, aunque no vayan a internas y primarias estas organizaciones políticas. No, ya no hay inscripción de partido. Ya no hay. La solicitud se puede hacer en cualquier tiempo. La solicitud de inscribir un partido. Pero si esa inscripción no se logra antes de la convocatoria a las primarias, lo van a inscribir hasta después que pasen las elecciones generales. Es decir, que antes del 9 de septiembre podemos tener muchos fallecidos. Así es. Ahí sí cabe aquella frase del himno, doctor. Serán muchos de Honduras tus muertos, seguramente. Pues no sabemos qué va a decidir el actual Consejo Electoral, entonces, hacemos esa corrección. Le tocará a Julio Navarro, que tiene pendiente ahí una recusación, Ana Paola Hall y Kelvin Aguirre, pero hay suplentes. Claro, pero los suplentes no tienen voto. Entonces, ¿qué pasa con la recusación? Porque han recusado a Julio Navarro. Pero tienen que aprobarlo entre los 3. Y el voto de él es obvio. Y si él mismo acepta. Es juez y parte. Sí. Entonces, ahí, y en ese caso lo sustituye un suplente para que se complete el pleno. ¿Es la primaria interna del Partido Liberal la más compleja? Sí, porque tengo entendido que es donde hay más movimientos o por lo menos aspirantes que están trabajando en inscribir su movimiento. Entonces, mientras mayor sea la cantidad de movimientos que participan, entonces se vuelve más complejo y eleva los costos también. Doctor, le agradezco su tiempo. Muy amable. Placer, ¿Sigue siendo liberal o volvió, se fue? ¿Cómo está su participación política? Estoy en libre. ¿Está en libre? Sí. ¿No volvió al Partido Liberal? No. ¿Y hay opción de regreso con estos movimientos de los últimos días o está tranquilo en libre? No creo, yo estoy tranquilo ahí. Hay un amigo mío que ese sí le dio la vuelta al mundo en 80 días. ¿Quién es, doctor? Aristides Mejía. El doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Esta noche con nosotros al banquillo por su sintonía. Muchas gracias.